Ahí tienen a Gustavo Ripa hoy y mañana en la Sala Citarrosa, y aquí tenemos a nuestra querida Gabriela Mordecki, economista, investigadora, docente. Buen día, bienvenida, Gabriela. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, comparada con un grande, la verdad que uno se siente muy bienvenido. Bueno, y a propósito, hoy también estamos escuchando a Sting, que cumple 69. Oh, ¿Vos sos ese tipo de mujer, no conozco ninguna que no lo sea, que en algún momento estuvo o permanece incluso enamorada de Sting? bueno, sí, puede ser, no enamorada exactamente. Ah, bueno. El tipo tiene una personalidad, además de su figura y su talento, que realmente llega. Es como el noviecito perfecto, ¿no? Bueno, se ve lejos, por lo menos. Conozco mis limitaciones, por eso lo digo con paz. Bueno, a ver, si a propósito de las columnas que hemos tenido contigo y a propósito de que algunos de los conceptos vinculados a la economía tengo la impresión que el público los maneja más y mejor que décadas atrás, justamente apoyados en esa lógica, me permito decir que si a alguien le dicen, mirá que subió el déficit, y si a alguien le dicen, mirá que bajó el poder de compra de los salarios, no se necesita tener mucha formación de ninguna naturaleza para advertir que se trata de dos noticias que no son buenas, ¿no es cierto? Bueno, sí, en ese sentido yo creo que está como bastante popularizado el problema, ¿no? A veces capaz que hay algunos detalles que, por supuesto, siempre es bueno aclarar y recordar respecto a los conceptos en sí, y porque siempre las estadísticas tienen limitaciones, eso es imposible de eliminar, porque bueno, nada, la realidad es una, y lo que nosotros hacemos es intentar medirla. Entonces, para eso, primero, es difícil porque no tenemos todas las dimensiones, y además nuestros medios son limitados, ¿no? Sí. Entonces, digamos, es lo que es, y es bueno siempre, por eso uno hace énfasis en, capaz que es un poco aburrido esto de las metodologías, pero hay que tenerlo claro. Creo que la semana pasada, cuando hablamos del tema de la pobreza y cómo medirla, es un tema bien importante, porque bueno, no es que digamos que sea un fenómeno que no sea totalmente desconocido, por supuesto que lo conocemos, pero cómo lo medimos depende de las metodologías que usamos, las herramientas que tenemos y los recursos, porque bueno, todo sale en este mundo, nada es gratis. Y en ese sentido, me da la impresión que cito un titular de prensa, el poder de compra de los salarios cayó 1,9% interanual en agosto, y el otro, que alude al otro asunto, el déficit fiscal trepó a 6,1 del PBI en la medición de agosto. Tampoco lucen como datos muy sorpresivos, ¿no? ¿O me equivoco? No, por supuesto que los dos son datos ya los esperábamos. Pero empezando por el tema del salario real, que capaz que es algo que la gente además lo tiene mucho más cercano, porque bueno, es el salario, esto es pérdida del poder de compra de nuestros salarios, o sea, podemos comprar menos cosas con lo que ganamos. Capaz que primero, por eso yo quería hacer la aclaración de qué es esta medida, Perfecto. De dónde sale y qué es lo que representa, ¿no? Es una medida bastante limitada del poder de compra salarial por el tema de a qué salarios y a qué ingresos se refiere. No es, proviene de nosotros, el INE realiza diversas encuestas. La más conocida y capaz que la que llega a más gente está la encuesta continua de hogares, que es a partir de la que salen todos los datos de empleo, desempleo y condiciones, esto de que ya hablábamos de la pobreza. Todo proviene de esa encuesta que se realiza, es una muestra representativa de toda la población del país.
mientras que este índice del salario no sale de esa encuesta, viene de otra encuesta que se realiza a empresas que tienen, o sea, que es un salario de empresas formales, o sea, la parte informal queda fuera, y además toda la gente que no gana un salario, digamos, dependiente, o sea, si es autoempleado, tiene una micro, o sea, eso no está contabilizado acá, y además son empresas que tienen más de un determinado número de funcionarios, o sea, no son muy pequeñas, tienen un número mínimo de empleados, 5 o 10, en este momento no recuerdo exacto, pero digamos que representa entonces una parte, un mundo, digamos, de asalariados, digamos que son los que ganan mejor en ese sentido, porque son los que trabajan formales y en empresas de mayor tamaño que son las que pagan mejores salarios. Entonces, a partir de esa encuesta tenemos este indicador, y además es lo que declaran las empresas que pagan. No, en la otra encuesta son los trabajadores los que dicen cuánto ganan. Entonces es como la fuente también es diferente. Eso me parece bueno aclararlo. Luego, ¿cómo se mide este 1,9? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Ese 1,9 es mirar lo que ganaban a fin de agosto los trabajadores, descontada la inflación, con respecto a lo que ganaban en agosto del año pasado, descontada la inflación. Muchos, digamos, la gente que investiga en estos temas, y que lo que dice es que la mejor forma de mirarlo no es medirlo así, puntual. ¿Por qué agosto? Porque, bueno, capaz que justo en agosto hay gente que recibió el ajuste o no recibió, o sea, ¿no? Que es mejor mirar qué es lo que sucedió en el promedio de los últimos 12 meses, que eso nos da una medida tal vez un poco más aplanada, digamos, de la realidad, pero que se acerca más al promedio de los trabajadores. Y en esa otra medida promedio, en realidad, la pérdida salarial es algo menor, es como de 1%, en el promedio de los últimos 12 meses, pero mide mejor la realidad de todos los trabajadores. Y esto es así, ¿verdad? Porque los ajustes que se han dado han sido, si es que se dieron, lo hicieron por debajo de la inflación. Esto claro. O sea, se puede mirar desde los dos lados, ¿no? La inflación fue mayor a la que se había proyectado, sin embargo, la mayoría de los sectores cuyos acuerdos salariales concluyeron ahora en el primer semestre de este año deberían haber recibido el ajuste, digamos, como no por lo que no habían ajustado, no como un gatillo a que tenían, que recompondría la inflación perdida. Sin embargo, evidentemente hay algunos grupos que no han recibido todo ese ajuste. Han aparecido públicamente, creo que la negociación sobre empleadas domésticas, ¿no? Que bueno, se negoció que ese ajuste se iba a dar en varias veces. No importa, pero bueno, ese es el que apareció porque no tenían, no se habían puesto de acuerdo, pero evidentemente que hay otros sectores que, por la cuestión, ¿verdad?, de la debilidad del mercado laboral, los trabajadores no tienen la fuerza necesaria para exigir que se cumpla con lo acordado muchas veces, ¿no? Y esto, digamos, lo importante, digamos, de este tema es que esto va a seguir sucediendo y esta pérdida se va a profundizar en los próximos meses y vamos a volver a perder salario real el año que viene. Esto es algo que ya lo tenemos, es seguro porque, bueno, es la trayectoria que implican este acuerdo puente que se ha firmado
y lo que aparece como pautas también para los salarios públicos. O sea que tú hablas de una trayectoria que en el mejor de los casos se va a mantener. Me refiero a la caída del poder de compra de los salarios. No es que se va a mantener, digamos, cuando uno esto es una cuestión dinámica, ¿no? O sea, si se fuera a mantener, quiere decir que dejamos de perder. No, vamos a seguir perdiendo porque los ajustes que vamos a tener en enero van a ser menores a la inflación anterior, por lo tanto vamos a seguir perdiendo y recién los recuperaríamos con suerte a partir de 2022, o allí sí, en el mejor de los, capaz que lo que dejamos de perder en 2022 y los ajustes recogen la inflación pasada, cosa que tampoco es 100% que vaya a suceder, ¿no? Porque, dos preguntas en una a propósito de esto. Sí. Una, recuerdo que cuando se dio a conocer el acuerdo al que llegaron el gobierno por un lado, empresarios por otro y trabajadores a través del PIT-CNT por otro, bueno, hablaba de estas pautas salariales, ¿no es cierto? Y estas pautas salariales, que incluso los trabajadores ya anunciaban que implicaban pérdida de salario, estaba apoyada, estaba sustentada, a modo de explicación por parte de los trabajadores, y también por parte del gobierno, en una especie de consigna que podría resumirse con bueno, no me importa perder un poco de salario en la medida que no perdamos empleo, ¿no es cierto? Primera cosa, ¿eso se estaría concretando? Quiero decir, los trabajadores están empezando a ganar menos, pero no están perdiendo sus empleos, porque por algo se había alcanzado ese acuerdo. Y la otra, hablaste a propósito de la metodología que se hacía hincapié en los salarios más altos, si es que entendí bien. Esto significa que este guarismo 1,9, con los salarios más deprimidos, estaríamos hablando de un guarismo de caída igual, más alto, más bajo, o definitivamente no se sabe. Bueno, empezando por el final, no lo sabemos porque esta es la medida y es lo que representa. Para poder tener esa otra visión, tenemos que procesar la encuesta de hogares, como yo comentaba antes, que en estos meses se está recabando en forma diferente a lo normal y veremos qué datos vamos a tener al cabo del año, que es cuando digamos, se accede a estas bases, que por ahora no son públicas, ¿no? Lo que está pasando en 2020, en ese sentido, no lo podemos conocer más que a través de este indicador. Entonces, la presunción es que, sí, claro, los niveles con menor protección social, por lo que vimos además en términos de desempleo también, son los que más están sufriendo. O sea, estas brechas se agrandan, ¿no? El tema de la desigualdad seguramente va a crecer mucho. ¿Por qué? Bueno, porque los sectores digamos que tienen más seguridad y que ganan mejor, tienen más posibilidades de negociar y de mantener su poder de compra, mientras que lógicamente los otros son los que no tienen, no aceptan lo que les den, porque bueno, justamente en un mercado laboral muy debilitado, sobre todo algunos sectores, ¿no? Más vinculados a donde no se retomó la actividad con la fuerza, digamos, que se venía, seguramente van a perder mucho más, ¿no? Estos son promedios, ¿no? En los promedios siempre hay algunos que están por arriba y otros por abajo, esto es así. Y con respecto a lo otro que tú comentabas de qué es lo que está pasando con el mercado laboral, bueno, allí en realidad es que esta es una cuestión como general que se plantea en un momento en el que hay problemas de empleo. No vamos a ponernos a luchar por más salarios, lo importante es mantener el empleo. Sin embargo, son dos cosas que no necesariamente van juntas, porque
atañen a sectores y a personas diferentes. No se negocia, digamos, no hay una negociación en Uruguay que implicó, bueno, sí, aceptamos esto, pero no despidan a nadie. No, esto no existe. Y por supuesto que en la medida que el seguro de desempleo, no, el subsidio por seguro de desempleo se va terminando, porque se cumplieron ya los 6 meses, bueno, hay gente que retorna, ¿no? Incluso el seguro de desempleo por suspensión, bueno, hay gente que retorna y gente que no va a retornar. Eso se está viendo, como decía, las medidas que tenemos eso creo que lo comentamos en algún momento, pero podríamos volver a hacer hincapié en esto de cantidad de lo que nos dice la tasa de desempleo. No nos sirve capaz que para mirar, porque la tasa de desempleo casi que no aumentó, al contrario, como que estaba más o menos, incluso menos que lo que teníamos en febrero. Pero bueno, eso es una cuestión de cómo se mide el desempleo, en base a qué, digamos, cuál es el denominador de ese porcentaje, y bueno, no, eso lograremos saber con un poco más de claridad cuando a fin de año, el año que viene. O sea, por ahora lo que se ve, por supuesto, que el mercado laboral está muy debilitado, que hay mucho menos empleo, y que, bueno, esta situación se va revirtiendo, pero muy de a poco. Los últimos datos no muestran, o sea, en el último mes que salieron datos, no muestran mejoría respecto al mes anterior, casi nada. Los de julio, el último, respecto a junio. O sea, la actividad habría mejorado a partir de junio, ¿no? Porque, bueno, luego de que las actividades reabren y todo, pero como que ahí por ahora no muestra que las cosas sigan mejorando. Pero bueno, como decía, todavía es un poco prematuro para sacar conclusiones. Dijiste... Pero evidentemente que el mercado de trabajo está muy debilitado y vamos a tener menos empleo y menos salario. O sea, las dos cosas van a ir para abajo hasta que, bueno, encontremos algún momento en el cual las actividades que están suspendidas puedan volver, porque tenemos una parte de la economía que todavía no está, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, todos los sectores vinculados al turismo. Sí, claro. Bueno, de hecho, mira, me permito comentártelo para que también llegue a manos del público. 2 noticias que en esa dirección hoy publica El País en su tapa. Manejan opciones para el turismo, dilema ministerial. Claro, se trata de establecer estrategias, ¿no? De qué hacer con esto. Claro. Pero además, otra noticia que tiene que ver con que los shoppings recuperan el 60% de sus clientes. Las ventas están entre un 20% y un 25% por debajo. También esto lo publica hoy en su tapa Diario El País. Claro, no sé esto de a qué periodo refiere, porque no la vi la noticia, pero en los datos del PIB que salieron, el sector comercio y servicios es el que muestra la mayor de las caídas, ¿no? Entonces, a junio, 30% casi que cae comercio, restaurantes, hoteles. Bueno, acá esto es comercio, ¿no? Esto que decías, que es una parte que todavía está muy por debajo de la actividad que tenía, no sé, contra qué se compara, ¿no? 20% por debajo del primer trimestre. O sea, hay que ver un poco respecto a igual periodo del año anterior, pero bueno, todavía, digamos, eso estamos como súper lejos. Ni siquiera creo que el transporte colectivo, que es como lo primero que volvió a recuperarse, todavía está por debajo. Claro. La venta de boletos de lo que estaba. Y bueno, eso muestra la actividad interna, ¿no? Que está muy debilitada, a lo que se suma este tema de que no tenemos gente que nos visita, ¿no? Teníamos, ¿cuántos? Llegamos a tener más de casi 4 millones de visitantes
anuales, sí. Turistas, que digamos en el mejor momento, y bueno, y ahora cero, o sea, no sé si cero, pero casi. O sea, los que vienen no vienen a hacer turismo, ¿no? Eso es importante de tenerlo en cuenta. Bien, y sobre este asunto en particular, algo que dijiste al pasar, cuando a uno le cae el salario, quiero decir, cuando su salario le alcanza para comprar menos cosas, Sí. se debe a que el ajuste salarial no fue el suficiente o que la inflación se comió parte de ese salario que vos tenías asignado, ¿no? No sé si estaba bien dicho. Sí, bueno, bien. Eso mismo, en realidad, ¿no? Porque si no fue suficiente, quiere decir que no cubrió... Está bien, no, porque quiero decir, está bien, la inflación te comió parte y uno puede decir, bueno, me preocupo, pero no tanto porque sé que en mi próxima negociación yo eso lo recupero con mis empleadores, ¿no es cierto? Eso no estaría pasando. La pregunta es esta, ¿qué se vislumbra acerca del derrotero de la inflación? Porque ponele, bueno, está bien, no podemos darte más dinero, pero si podemos ajustar los temas de la inflación, ese dinero te sirve para comprar un par de cositas más. Bueno, digamos que la inflación, que tuvo un pico ahí en abril, después del fuerte incremento del dólar y de las tarifas, ¿no? Y de la caída del descuento al IVA, que eso también, por supuesto, impacta, que pagamos precios más altos. Eso se fue como moderando y seguramente va a seguir moderándose en los próximos meses, porque bueno, sobre todo una de las causas fuertes que tiene la inflación es la presión de demanda, que como mencionábamos a partir de los temas del mercado de trabajo y de lo que le pasa al comercio, ¿no? Y todo, bueno, claro, a partir de allí se espera que las presiones sean menores. El dólar, que es otra variable que impacta fuerte, está estable, no muestra solo pequeñas cambios, ¿no? Entonces no aparecen presiones fuertes sobre los precios que Entiendo. pueda uno decir esto va a impactar. Entonces la inflación se va a ir moderando. Veremos también qué política, porque en ese sentido el Banco Central va a aplicar una política para intentar reducir la inflación en forma importante. Bueno, veremos qué éxito hay en eso y también siempre depende, bueno, si llueve, si no llueve, tenemos frutas y verduras más baratas o no, que esos son aspectos totalmente circunstanciales, pero se espera entonces que la inflación sí se vaya reduciendo, pero bueno, las negociaciones salariales en realidad todas están relacionadas con la inflación, digamos, no son en general, no van a ser estas próximas con montos fijos, ¿no? Entonces, bien. Y esto varía, la negociación es al centro de la banda o a lo que espera y el ajuste se da respecto a la inflación pasada o a la inflación actual. En realidad, bueno, si la inflación es descendente en forma importante, tal vez recuperar la inflación pasada ayude a que la pérdida sea menor, que no haya pérdida, pero bueno, eso se verá porque son temas todavía que están para negociar. Bien, pero podríamos decir que la inflación y su tendencia a la suba no luce como un problema particularmente subrayado. No, en este momento tenemos una tendencia a la baja, seguramente, pero todavía estamos por encima de los límites sí. que tiene el Banco Central. Incluso para los próximos 24 meses el Banco Central por eso marcó una baja en el techo de esta banda, que es de 3 a 7, ahora iba a ser de 3 a 6, o sea, esperan realmente reducir la inflación, o eso es lo que muestra esta digamos el establecimiento de este nuevo límite, pero bueno, todavía por eso es para 24 meses, o sea, hay que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero sí, la inflación se va a ir reduciendo levemente, pero
va a ir reduciendo su tamaño, y bueno, y el impacto en los salarios dependerá en realidad de cuánto los salarios logren ajustarse, ¿no? Si te parece bien, el otro tema, el aumento del déficit, lo dejamos para el próximo encuentro, ¿te parece? Sí, igual capaz que hay un punto de contacto entre estos dos temas. A ver. Que capaz que está bueno mencionar, que es que el déficit, digamos, el gasto del gobierno tiene una parte muy grande, claro, donde impactan salarios y jubilaciones. Claro, claro. Y las jubilaciones, de acuerdo con la reforma constitucional del 89, se ajustan por el índice medio de salarios, que es este índice de esta encuesta, es este mismo. Entonces, dado que tenemos pérdida del salario real, van a haber pérdida también real en las jubilaciones que se paguen. El ajuste de las jubilaciones es como un poco distinto, ¿no? Porque recoge el índice medio de salarios del año anterior. Este año, digamos, todavía los jubilados recibieron el ajuste, digamos, de la inflación del año 2019. Veremos, tienen capaz que un poco de pérdida, igual hay, porque la inflación este año fue mayor. Pero bueno, hay que ver cómo termina el año. Sin embargo, para los años que vienen, esto es una disminución en el gasto. Que bueno, más allá de lo que el presupuesto diga o no diga, es una realidad que va a suceder. O sea, esta es una forma en la cual el gobierno va a hacer que parte de sus egresos disminuyan, ¿no? Entonces, o sea, hay una relación fuerte entre estas dos cosas, y evidentemente que ya está impactando en el menor, digamos, incremento del gasto que se va dando por esta vía de que los salarios públicos no se ajustan, porque además, si la inflación, o sea, los salarios públicos y las jubilaciones se ajustaron en enero, y o sea, los ingresos que recibe el gobierno son básicamente a partir de los impuestos. El IVA, el principal impuesto, se cobra sobre los precios de hoy. Entonces, ese recibe toda el ajuste de toda la inflación que estamos teniendo. Entonces, cuando uno compara ingresos con egresos, tuvimos más inflación este año. En realidad el diferencial es a favor de los ingresos en relación a los egresos, y eso es una cuestión más financiera capaz, pero bueno, pero afecta el resultado fiscal, ¿no? En el sentido de que tiende a disminuir el déficit, porque el ajuste de ingresos y egresos realiza en otro momento y con otra inflación, ¿no? Eso no sé si quedó claro, pero digamos que es un ajuste que siempre se da, y en momentos de crisis es como un estabilizador de la economía y del presupuesto, que en general siempre sucede, ¿no? Pero entonces, con mayor o menor grado, no vamos a decir que fue, por ejemplo, en 2002 con la crisis tuvimos una inflación 25% y los salarios cero se incrementaron. Entonces ahí la ganancia, digamos, el ajuste que se produce por este diferencial es muy grande. Ahora, claro. ¿Esa ganancia a manos de quién va? Bueno, de un menor déficit fiscal. O sea, o sea, los trabajadores y los jubilados ajustando sus ingresos por debajo de la inflación, hacen que lo que el Estado tenga que pagarles sea menor, y esa parte pueda dedicarse, digamos, a disminuir el déficit, en este caso, o gastarse en otras cosas. O sea que, a ver si lo digo así, y corrígeme por favor, y la seguimos más adelante. Vale. La caída del salario real termina siendo funcional para bajar el déficit fiscal. Exacto, bien, así, o sea, el salario
que impacta sobre todo en las Sí, jubilaciones. sí, ahí va, las dos cosas. Caída del salario real y por ende de las jubilaciones termina oficiando favorablemente para la caída del déficit fiscal. Claro, es una forma de ajuste fiscal. Entonces yo pregunto esto, y lo hago desde la perspectiva técnica en la que estás instalado, pero por supuesto con connotaciones políticas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Si un gobernante le dice a los ciudadanos, mi objetivo es bajar el déficit fiscal, ¿los ciudadanos deberían preocuparse porque probablemente les baje sus salarios y sus jubilaciones? Bueno, no necesariamente. Bien. No necesariamente en todas las condiciones, en todas las situaciones, pero en esta situación particular que estamos viviendo, eso sí seguramente va a suceder, por lo menos en los primeros 2 años, 2020 y 2021, seguramente. Veremos lo que pasa, porque hay tanta incertidumbre que no podemos pensar que es lo que va a pasar en 2022, ¿no? Te tengo que dejar, Gaby, querida. Aún. Dale. Perfecto, seguimos la próxima, pero quería que esta idea quede buenísimo. clara. Porque... Además porque justo me leíste la cabeza, porque yo decía, el déficit fiscal a propósito de estos temas parece no tener conexiones muy visibles, y tú acabas de demostrarnos lo contrario. Súper conectado, todo está conectado. Gracias, Gabriela Mordecki, que tengas un buen fin de semana. Por favor. Dale, buen fin de para todos. Chao. La economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.